Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Ya estamos en miércoles, día 11. Hoy tenemos nada más y nada menos que 9 temas. Un poquito más tarde de lo habitual, también lo confesamos. Vamos a hablar primero de estas cosas que están sucediendo en el gobierno. Tenemos 3 subtemas, digamos, dentro de ese tema. Luego nos iremos a hablar de esa que parece empezar a ser preocupación del Partido Popular por Barcelona, donde ya han colocado candidato al señor Sirera y donde en principio parece que tiene mucho interés el propio Feijóo en ser persona directamente implicada. Sabe que Cataluña es muy importante. Luego hablaremos de los movimientos de Vox que están recordando a Feijóo de que quieren entrar en los gobiernos. Si las cifras les valen, Feijóo intenta ir a su vera, como saben, como hemos explicado estos días, mientras por cierto en Vox sin fecha ni candidato para la posible moción de censura. Luego nos iremos a Podemos, donde en esa guerra constante contra Yolanda Díaz desde Pablo Iglesias, pues Yolanda Díaz se ha visto obligada a pedir que se diga el número de fijos discontinuos, una de las polémicas más grandes que tiene como ministra. Sin lugar a dudas, que nadie entienda que eso es una decisión voluntaria, no. Eso forma parte de esos ataques constantes contra esas mentiras de patas cortas que tiene tan acostumbrada la señora Yolanda Díaz. Luego iremos a hablar de Ciudadanos, de ese congreso que ya está en ciernes, donde, como nosotros decimos, lo importante no son congresos, sino la clave va a ser cómo va a acabar el Congreso de los Diputados, con esos 9 diputados de Ciudadanos. Luego nos iremos a hablar un poquito de Cataluña, esa cumbre hispano-francesa de, recordemos, el 19 de enero, donde está Macron y Sánchez y donde Per Aragonés se ha apuntado, aunque su partido va a protestar en las calles, de esas cosas un poco extrañas. También comentaremos que los condenados por el procés van a pedir la solución al Tribunal Supremo a partir, obviamente, de la ley de sedición que ha rectificado el gobierno. Quien no se lo esperara, pues allá ellos. Parecía bastante obvio. Luego nos iremos a hablar de lo que también comentamos ayer, esa fragmentación dentro del propio Tribunal Constitucional de la parte, digamos, progresista de la izquierda, que no han llegado a ningún acuerdo y vuelven a reunirse en unas horas para ver si deciden qué candidato acaba siendo presidente. Acabaremos con 2 temas. Uno es esfuerzo fiscal, que en España es un 52% superior a la media de Europa, para que luego digan que aquí no se pagan impuestos. Y acabaremos con un tema de esos delicados. Vamos a dejarlo ahí. Lo hemos dejado, habíamos dudado si ponerlo el primero o no, pero en una de las nuevas leyes que está preparando el gobierno se va a equiparar en los secretos oficiales al CNI con los Mossos y la Ertzaintza. ¿Ustedes se imaginan que en Estados Unidos salvando distancias, pero los Mossos no lo son, se equiparara a los secretos la CIA y el FBI? Parece que es un sinsentido ponerlos en el mismo criterio. Y como alega la Fiscalía General, eso es poner en riesgo la seguridad del Estado. E insistimos, no porque no nos se fíen desde el Estado de los Mossos y la Ertzaintza, sino porque es como si pusieras en el mismo nivel, que no están, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Oiga, cada uno tiene sus limitaciones y los servicios de información, los servicios de inteligencia, tienen unas potestades, entendemos algunos, que no deben tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Llámense Policía Nacional, llámense Guardia Civil, llámense Mossos de Escuadra. Otro error, otra metida de pata del gobierno que simplemente confirma una cosa que es bastante evidente, que es que no tienen en la cabeza lo que es un Estado. No son hombres de Estado, no son gente de Estado, son gente de bar, de carretera, acostumbrados a elevar la voz, a brindar de forma elevada y poco más. Seamos sinceros y claros. Y para gobernar un país, algunos pensamos que la gente de Estado no solo es necesaria, sino es imprescindible. Empezamos, si les parece, que ya es tarde, a hablar de esa primera parte, digamos, esa que hemos comentado ya en el segundo café, esa soledad cada vez más evidente del presidente Sánchez, que se le unen todos los problemas que van surgiendo sobre la marcha.
Tenemos el primero, que recuerden que decían que luego de todos los temas que las violaciones las condenas a violaciones se habían reducido, decían, no, esto no va a pasar con la malversación, pues ya tenemos dos casos. Tenemos el tema de Aquamed, que se ha pedido al Supremo que por delitos de malversación se reduzca la pena a partir de la ley aprobada por el gobierno, y dos miembros del PNV, que por cierto son del PNV, corrupción. Recuerden cuando decían los del PNV a Rajoy, hay corrupción en el partido, aquí nada más y nada menos que 7 8 miembros del PNV en un tema en Álava, entre ellos el vicepresidente, pero nadie lo ha citado. Parecen de esas cosas que hay que esconder, porque el PNV son honrados, ya lo saben. Lo hemos dicho más de una vez, CIU en su momento la peor ultraderecha de Europa, pero en fin, aquí había que necesitarlos para gobernar y se les ha dado voz de ángel. Pues como decíamos, son miembros del PNV que se les ha reducido también la condena por temas de malversación. Está claro que la malversación va a seguir el mismo camino que siguió el tema de las violaciones y, como comentaremos más tarde, el mismo tema que el de la sedición. Todo un cúmulo de errores, una cesión de la democracia por parte de este presidente con tal de mantenerse en el poder. Y los datos, porque es una cosa muy importante, no solo las elecciones de mayo, que ya estamos comentando desde hace semanas y meses, que van a ser claves en el devenir. Sigue habiendo esos rumores incitados desde la izquierda de Pablo Iglesias de que pretendería convocar elecciones Pedro Sánchez. Nosotros seguimos insistiendo, y si nos equivocamos pediremos perdón, de que no tendría ninguna lógica, incluso en la lógica escasa de Sánchez, porque unas elecciones van a ser perder. Y Sánchez lo único que quiere es permanecer en el poder y no tiene solucionada su salida internacional. Con lo cual, perder aquí significaría perder toda opción de salir al escenario a partir del 1 de julio en la presidencia de la Unión Europea. Una Unión Europea que recordemos que ya está mosca con el tema de los tribunales, de los juzgados, de la división de poderes, y que parece que también empieza a estar mosca con el tema del dinero que se ha dado. Y fíjense que hoy va a ser día de fechas. El 20 de febrero se viene aquí la Comisión de Control Presupuestario, ya ha pedido reunirse con Calviño y con Montero, la ministra de Hacienda y la ministra de Economía. Sí, la de Economía es la que ha presentado hoy su TikTok, que hay que ser ridículo, señora Calviño. Hemos comprobado, por cierto, que sí que tiene un sofá en el despacho. Nos ha parecido muy limpia la mesa. No sé, a lo mejor mi mesa soy un poco más desordenado, pero la tengo con bastantes más papeles que usted siendo ministra. En fin, solo le ha faltado bailar en el vídeo promocional que han puesto. Pero la Comisión Europea pues está preocupada por dónde se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, y va a pedir explicaciones a la ministra de Economía, Calviño, que como hemos dicho en más de una ocasión, a pesar de la publicidad que se hizo aquí de que era muy querida en Bruselas, no le tienen en buen ojo, vamos a decirlo así, claro, y a la Chiqui, a la ministra de Hacienda, que sin lugar a dudas, lo hemos comentado hoy, creemos que es la peor ministra de Hacienda de la historia de la democracia de España. Podemos incluso incluir casi la peor ministra que ha existido, es decir, un personaje siniestro, un personaje que no acaba de tener una brizna de inteligencia. Pero bueno, es ministra de Hacienda y así nos va en este país. Todo eso nos lleva a esas dudas cada vez mayores en el Partido Socialista, en esa guerra que vamos relatando desde hace semanas entre el gobierno y el partido, y donde cuanto más se aproximen las elecciones municipales, más movimientos extraños vamos a ver dentro de los componentes, digamos, del Partido Socialista. No todos están, hoy ha habido manifestaciones de Paje nuevamente, pero Paje saben que habla y luego calla, como Lambán. No parece que dentro del propio partido exista una consonancia, digamos, con mantener a Sánchez a cualquier precio, y cada vez son más elevados las conversaciones internas donde dicen ¿por qué hemos de sacrificarnos por Sánchez por mantenerlos apenas unos meses más en el gobierno? Son conscientes que el cambio de ciclo está aquí. A uno les puede caer mejor o peor, fijo, pero los datos son evidentes y la economía se va desmoronando día tras día. Fíjense que una de las claves del mantenimiento de la economía a día de hoy no era tanto la propia economía, es un detalle curioso, pero que habría que analizar, sino las informaciones que desde el gobierno van explicando para decir que la economía va bien.
Porque uno sale a la calle y ve que la economía no va bien, pero uno escucha al gobierno y dice, uy, pues parece que los datos, recuerden los del paro, con el tema de fijos discontinuos que hablaremos más tarde, recuerden todos esos datos que va transmitiendo el gobierno, que luego son desmentidos de forma continuada, incluso el IPC, por datos internacionales o por las estadísticas comparativas con otros países. Y hay una sensación extraña de que quizá han hecho una cosa muy sencilla. Si los datos no son buenos y nadie en este país tiene la capacidad de mirarlos, pues nos los inventamos. Lo cual sería muy grave, porque estamos hablando de datos de país. Y habría que analizar en ese contexto, y creemos que aquí no será ni hoy ni mañana, sino será en un periodo más largo, si ha existido o no ha existido esos movimientos cuanto menos extraños. Ya saben que aquí no somos partidarios de ningún tipo de conspiración ni ningún tipo de cosa rara, pero sí que somos conscientes que el presidente Sánchez es capaz de mantenerse en el poder a cualquier precio. Y si ese precio implica traicionar a sus socios, saben que lo hace y lo ha hecho más de una vez. Si implica echar a sus colaboradores, saben que lo ha hecho y lo volverá a hacer cuando pueda. Si implica mentir, saben que lo ha hecho y lo volverá a hacer cada vez que lo necesite. ¿Dónde estaría en ese sprint de decisiones de Sánchez manipular datos públicos? Pues sería algo normal en su trayectoria, porque Sánchez, y lo hemos dicho, es un tío inteligente, pero es un enfermo peligroso, totalmente narcisista, que cuando ve que no le están saliendo las cosas, es capaz de crear universos paralelos para intentar mantenerse a cualquier precio. Y la oposición, como llevamos diciendo, parece que desde que empezó el año ha empezado a cambiar. Ha empezado, alguien les ha dado una pata en el culo y les ha dicho, oye, que en este camino no vamos bien. Fijaos, solo tenía que ver las encuestas y se veía estancado en esos 130 y pico, 140, y que no había manera de avanzar. Sus discursos, pues, ¿qué quieren que les diga? Pasivos, lentos, que no generaban ilusión. No conseguían además una cosa importante, y es que Vox disminuyera, como parecía lógico, con el paso de los tiempos. Parecía que se seguía manteniendo en esos 50, 40 y largos, vamos a decirlo así. Lo que la suma de ambos les daba, esos 180, 190, una mayoría absoluta, bastante clara, pero fíjense el detalle, hablamos de la suma de ambos. Y en el PP son conscientes de que si ellos llegan a un número de diputados que que permita, vamos a decirlo de otra manera que es más sencillo de entender, que permita que la abstención de Vox les lleve al gobierno, pues así será. La abstención, o más fácil, que no voten a favor de un candidato socialista, que parece imposible a estas alturas, injustificable. Con lo cual, la suma que tienen que hacer en el fondo, en el Partido Popular, es tener más votos que el resto de partidos descontando a Vox. Recuerden, 350 diputados son los que se juegan en las elecciones. Ellos calculan que en el momento de que la suma con Vox pase de 175, 176 ya tendrían mayoría con Vox, pero necesitan que su suma individual del PP sea superior a todo el resto de partidos menos Vox. Es decir, por ejemplo, si ellos sacan 161, por decir un número, o para hacerlo más fácil, si ellos sacan 150 y el PSOE con todos los amigos saca 149 y Vox saca 50, ellos encantados, no necesitan a Vox para gobernar. Esa es la estrategia del PP, subir rascando a Vox, vamos a decirlo así. Por eso esos movimientos de última hora, donde ven que creen que han de rascar esos 3, 4, 5, 6, 7 diputados, porque ellos están cómodos en esa cifra de 190, 195 de la suma de ambos, y creen que pueden superar al resto de partidos sin necesitar a Vox.
Y tienen ahora un primer horizonte, que obviamente son las municipales y las autonómicas. Y aquí tenemos un escenario donde Feijóo parece que finalmente se está involucrando, que es Cataluña. Especialmente en el caso de Barcelona. Parece que no tiene dudas en el caso de Madrid. Es más, parece que tampoco los candidatos de Madrid quieren ver a Feijóo, vamos a decirlo así de claro. Pero el caso de Barcelona tiene un especial interés. Recordemos que en esa pugna por candidatos para Barcelona al final ha salido el señor Sirera. Nosotros hemos comentado, y no tenemos ningún tapujo en decirlo, de que creemos que de todos los candidatos que se habían barajado para el PP, era el único que podría tener expectativas, vamos a decirlo así, porque Dolors Montserrat, Lorena Roldán, pues parecía que iban destinados al cero. Y Sirera, que viene de fuera, tema importante que hay que comentar, Sirera ha estado muchos años en el Partido Popular en Cataluña, pero viene de fuera, viene exactamente de Valencia, donde ejercía de jefe de gabinete del líder del PP. Y la clave es que, fíjense el primer detalle, el señor Sirera no viene del interior del partido en Cataluña, desembarca, digamos, de la mano de Madrid. Primer detalle que hay que analizar. Parece que no confía en la estructura catalana, a pesar de que parece que le va a dar un voto de confianza al señor Fernández, seguramente el parlamentario más brillante de Cataluña, lo hemos dicho muchas veces. Pero la apuesta de Sirera es como tirar un paracaidista, hace muchos años que no está en Cataluña, en el centro de Barcelona. De momento, nosotros si ahora nos dijeran hacer qué resultados sacaría, pues ahora mismo diríamos que cero, vamos a ser sinceros, porque es un candidato poco conocido, debería hacer una campaña rápida y veloz, incluso debería hacer, hoy hablamos sobre la persona y decíamos que debería hacer el personaje un poco de canalla, vamos a ver si explicamos esto de canalla, o sea, no hacer esa cosa aburrida que nos tiene acostumbrados, aunque tenga esa retahíla a veces el señor Feijóo, sino jugar un poco a canalla, a candidato de que es necesario, faltan apenas 4 meses y pico para las elecciones, es necesario que se dé a conocer. Y en el país, en un país mediterráneo, qué mejor manera de darse a conocer que hacer el canalla. Vamos a ser sinceros, recuerden aquel Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor. Si va a lo sotobajo, vamos a decirlo así, a lo de explicar, programa y todas esas cosas, no lo va a conocer ni Dios, no le va a dar tiempo de entrar. Ha de ir a intentar romper, intentar ser público. No diremos que haga aquello de Albert Rivera, de salir en bolas, que quedaría un poco raro, pero sí que estaría coherente de que se moviera de una forma rápida por todas las partes de Barcelona y se diera a conocer de una forma continuada, incluso diríamos agobiante. Es decir, hay que empezar a trabajar en la calle, sobre todo en elecciones municipales, a candidatos poco conocidos en Barcelona. Porque hay que decirlo así de claro, el señor Sirera en Barcelona pues no lo conoce casi nadie. Y es una apuesta en ese sentido, puede parecer arriesgada, pero desde Madrid consideran que es la apuesta que puede beneficiar al Partido Popular y va a ser una apuesta donde van a apostar directamente con Feijóo para intentar aumentarla. Aquí entran las dudas de qué tipo de electorado busca el señor Feijóo en Cataluña. Recordemos que sus reuniones se han ceñido exclusivamente, prácticamente a lo que se llamaría diagonal para arriba, el ecuestre, todos esos tipos de pijos para arriba, vamos a decirlo así, con todo el respeto. Pero no se ha acercado a ese votante que recordemos, y estamos hablando de municipales obviamente, de Barcelona, pero ese votante que en el caso de aquellas autonómicas que ganó Ciudadanos, dio el voto a Ciudadanos, que no era precisamente el votante diagonal para arriba, no, era el votante, digamos, más de clase media, estrictamente, o clase media incluso baja. Vamos a ver por dónde moviliza esa línea, si va a ir a la línea de buscar el votante de Vox, el votante de Feijóo, el votante de clase alta, o va a intentar buscar el votante que le puede dar votos. Sin lugar a dudas, creemos que va a ser una campaña entretenida, vamos a decirlo así de claro, y va a ser una campaña donde se puede ver, seguramente, una forma diferente de enfocar 5 meses previos a campaña de una forma intensa, donde el constitucionalismo
prácticamente está sin representación en Barcelona. Recordemos que se presentará a Ciudadanos, que le auguramos sacará cero. Se presentará esa formación Valens, que vienen distintos de Convergencia, que posiblemente podría sacar 1 o 2 concejales en Barcelona. Veremos a ver, porque al final el pastel que hay que repartir es el mismo para todos, y luego el resto de partidos son propiamente independentistas o anticonstitucionalistas, como el propio Colboni, o, que es el caso de Colboni, recordemos, teniente alcalde con Ada Colau, el del Partido Socialista. O sea que si ponemos a parir a la Ada Colau de Barcelona, hay que poner a parir a quienes han gobernado con ellos, es decir, los socialistas. Nadie debe olvidarlo. Nosotros insistimos, pensamos que si la campaña de Feijóo apoyando a Sirera es clave, lo que debe hacer el candidato es jugar ese modelo, vamos a decir, que nosotros denominaremos canalla. Aparte, el personaje tiene cara así, que le va. Y quizá de esa manera puede conseguir generar ilusión en votantes diversos. Vamos a ver por dónde va. Porque claro, sabe Feijóo y sabe el Partido Popular que necesita Cataluña en las elecciones generales, que es en el fondo el objetivo que tienen. Y sabe también en este caso Sirera que si fracasa en este caso, su sacrificio será recompensado obviamente con un cargo cuando gane Feijóo en Madrid. Eso parece que es muy evidente, los pactos funcionan así, que nadie se engañe. Pero quizá habría que ser más transparente en estos temas y apostar directamente por si quiere o no quiere participar en un tema como el municipalismo en Barcelona. Y decíamos que Vox hoy ha manifestado que no acaba de entender los movimientos de Feijóo, diciendo que no los quiere ni ver, en pocas palabras, aunque dijo que tenía buena relación con Santiago Abascal. Y directamente les dice al Partido Popular que ellos quieren entrar, como decían en Castilla y León, en cualquier gobierno que sea necesario. Aquí viene esa pelea, esa pugna que llevamos explicando, de que el PP quiere llegar a tener una mayoría suficiente, hablamos ahora ya de generales, donde no necesite a Vox, porque sabe que Vox jamás votará con Podemos o con el PSOE o con Bildu para quitar la presidencia al señor Feijóo. Pero es un juego arriesgado. Porque si tú solo aspiras a rasgarle a Vox y a ningunearlo, puede ser que sus votantes se acaben fidelizando más de lo debido. Es la apuesta un poco diferente a la que hizo Ayuso, que dijo en pocas palabras, no dijo nada. Nosotros estamos aquí, queremos ganar y que el resto haga lo que quiera. Y la gente al final decide, oye, pues aquí no, mira, vamos a votar a uno o a otro, mejor estos o estos, y al final saca unos números extraordinarios. La apuesta del PP de Feijóo es, no queremos nada con estos, y eso puede, digamos, cerrar el entorno de algún votante de Vox que diga, oye, ¿hasta dónde vas a llegar? Nosotros vamos a votar a Vox y si tú quieres algo, pacta con nosotros. Es un escenario, digamos, complicado de la comunicación, vamos a decirlo así. En un momento, además, donde Vox no solo dice que ellos quieren entrar, sino que siguen con sus dudas que nosotros hemos comentado reiteradamente. Hablamos del tema de la moción de censura. Ni de momento tiene fecha ni candidato. Explicábamos creo que no debió ser hace mucho, 2 o 3 días, decíamos algo que creemos que sigue en vivo, que parece que es lo que ha tomado Vox, que es que se olviden del tema. ¿Quién va a hablar de la moción? Bueno, ya quien habla de la moción, nosotros porque miren, nos ha dado hoy por comentarlo, pero ¿a quién le interesa la moción y el candidato a estos momentos? A nadie. Dio la bravuconada el señor Abascal, creemos que adivinó proponiendo a Feijóo, Feijóo le negó la mano. Creemos que se equivocó, pero cierto que han pasado 20 días y nada más ha pasado. Nadie lo ha aceptado. Son juegos de esos de cartas mayores. Mucho movimiento extraño, vamos a decirlo así de claro. Pero a día de hoy parece que no tendría mucho sentido ningún tipo de moción de censura por parte de Vox, más si está destinada al fracaso. Vamos a ver cómo se mueve en los próximos días. Y en todo caso, lo que sí se mueve y con fuerza es Yolanda Díaz, que empieza a estar presionada por todos lados, principalmente por Pablo Iglesias, y se ve obligada a fijar, nunca mejor dicho, el número de fijos discontinuos. Se habla hasta 600.000 actualmente que estarían en el paro, que daría unas cifras de paro las mayores de hace muchos años. Una mentira.
una mentira corta, una mentira además en temas económicos fácilmente comprobable. Y cuando tú tienes una mentira corta y unos ataques muy potentes, estamos hablando obviamente de Pablo Iglesias, tienes tendencia, si no tienes equipo ni estructura, pues a sodomizarse casi, que sería lo que está haciendo Yolanda Díaz, que pierde la personalidad a patadas cuando alguien le presiona. Recordemos, Yolanda Díaz monta su proyecto Sumar, ha pasado más de un año y no ha sumado a nadie. Humo. Recuerden que se iba a ir en el coche, con su coche, lo hizo con aquella periodista de La Sexta y nunca más. Es que Yolanda Díaz es humo puro y duro. Detrás del vestido de satén lo que hay es nada. Y lo peor, que de capacidad intelectual hay todavía menos. Sino que le pregunten los años que tardó en sacarse la carrera, que sabemos que no es un valor significativo, pero es cuanto menos un detalle interesante. Y la presión cada vez mayor. Y Pablo Iglesias presiona queriendo avanzar las elecciones. Él sabe que lo tiene que hacer Sánchez, pero va lanzándolo cada vez que habla. Hay que hacer elecciones o habrá elecciones, algunos le compran la idea, elecciones en abril, elecciones el superdomingo de mayo, etcétera, etcétera, para presionar a Yolanda Díaz para que tome alguna decisión en breve. Y lo cierto es que Yolanda Díaz no va a tener tiempo, sean ahora o sean a finales de año, de montar nada, vamos a ser sinceros, porque ha perdido la estructura. Se quería basar en el Partido Comunista y a las primeras de cambio se cargó o le cargaron a Enrique Santiago, con lo cual se quedó sin estructura. No tiene fuerza para montar nada, no tiene recursos para montar nada y simplemente vive de esos medios prostituidos que la halagan y la llevan. Recuerden aquel Iván Redondo, que podía ser la primera mujer presidenta de España. Sí, claro, yo podía ser el delantero centro de la selección española. Si no existía el fuera de juego, a lo mejor sí, me pongo al lado del poste y cada vez que tira a alguien le doy y marco un gol. Pero no es la idea fundamental la inteligencia de Yolanda Díaz ni la fuerza estructural de Yolanda Díaz. Y decíamos, Pablo Iglesias va presionando porque cada vez se ha convertido más en el alma que mueve los muertos de Podemos, digámoslo así de claro, y tiene ganas a Yolanda Díaz porque considera que le traicionó cuando la dejó al mando del partido. Todo además en un momento donde alguien debe negociar los hipotéticos cambios en el gobierno que va a haber con la salida de las ministras que se van a ir a las elecciones municipales, que en principio podría ser aproximadamente en marzo, abril, salvo sorpresa, que se produjeran esos cambios. Y claro, existen las dudas de que con quién ha de negociar Sánchez. ¿Con Yolanda Díaz? ¿Con Yone Belarra? ¿Con Pablo Iglesias? Porque ahora mismo el gran problema es que en el partido de Podemos no hay interlocutor válido que aglutine a todas las fuerzas. Y eso que puede parecer muy bonito, eso de las asambleas y todas las pollas esas, al final se convierte en un problema de concepto y de diálogo. ¿Con quién cojones hablas en ese partido para conseguir cosas? No olvidemos que Podemos tiene sus diputados, tiene su fuerza, que ojo a las divisiones que pueda haber en este mes de enero. Y mes de enero, que decíamos que la clave, ese Congreso de Ciudadanos que va a ser en breve, la clave no va a ser el Congreso, que obviamente va a ganar quien lo vaya a ganar. Nosotros seguimos diciendo que lo va a ganar el equipo de Arrimadas, parecería lo lógico. El problema va a venir, ¿qué va a pasar con los 9 diputados del Congreso? ¿Van a seguir Arrimadas? Mundoval parece que no. Entendemos en Mundoval, si pierde el Congreso debería dimitir y dejar la política. Pero bueno, recuerden, se presentó a las elecciones de Madrid y no lo hizo. También parece que tiene mucho cariño a la política el señor Mundoval. Pero claro, teóricamente hay 6-7 diputados de Ciudadanos que apoyarían más a Mundoval en el Congreso de los Diputados que a Inés Arrimadas. Y aquí tenemos ese problema que llevamos comentando desde hace semanas. Menos de 5, ya no es grupo parlamentario. ¿Quién se queda el nombre de Ciudadanos? Porque si gana el Congreso Arrimadas y se queda con 3 diputados, en principio podría expulsar a los 5 diputados que no son afines y estos no podrían montar grupo porque tendrían que irse al mixto y los de Arrimadas también, con lo cual el mixto sería ya más mixto de lo que es. Tendríamos 20 diputados en el mixto. Sería divertidísimo, no hay que negarlo.
porque sería la merienda de negros aquello, y las decisiones, algunos y algunas ya no pintarían nada. Pero claro, puede haber movimientos a la inversa, como que Sayas o Adanero se vayan del Mixto al Partido Popular, o vaya usted a saber cuántas cosas pueden pasar este mes de enero. En todo caso, el primer obstáculo viene en este Congreso. Y creemos que a partir, excepto que saben que en este país filtrar las cosas se hace antes, pero unos resultados de un congreso no creo que se filtren. Bueno, el PSOE de Sánchez sabía hacerlo, pero en principio pensamos que a partir del fin de semana vamos a empezar a ver movimientos, sobre todo a partir de la semana que viene, cuanto menos interesante. No hemos de olvidar que el Congreso es un mes inhábil de momento para plenos, con lo cual la actividad en el Congreso es reducida durante todo el mes de enero. Eso es un tema también fundamental, porque al ser reducido implica que muy poca gente está allá y hay muy pocas comparecencias de diputados o de exdiputados o de ganadores o de perdedores. Todo sin lugar a dudas se hace complicado. Y saltamos a lo más complicado todavía, que parecía que se había muerto. El procés en Cataluña, pues parece que no. Tenemos por un lado que todos aquellos condenados, según parece, van a pedir la solución a partir de la modificación de la ley del gobierno de sedición al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, entendemos que igual que pasa con los violadores, pues deberá atenderlo, menos poner la pena más baja y seguramente podrían quedar absueltos. Ojo, los que han sido juzgados y los que no han sido juzgados. Estamos hablando obviamente de Marta Rovira. Otra jugada de Esquerra contra el Estado. No vamos a decir aquí contra el Partido Socialista. El Partido Socialista es cómplice contra el Estado con Esquerra y eso jamás lo debemos olvidar. Y mientras, recuerden, porque hoy hemos dicho que vamos a hablar de fechas, el 19 de enero, recordamos, hemos dicho que el 20 de febrero viene la Comisión de Presupuestos a ver a Calviño y Montero, pero antes, el 19 de enero, hay la cumbre hispano-francesa en Barcelona entre Macron y Sánchez. Y Pere Aragonés se ha apuntado a la foto. Y alguno dirá, hombre, presidente de la Generalitat, ¿es normal? Pues nosotros entendemos que claro que es normal que vaya el presidente de la comunidad donde se organice. Pero claro, lo que no es normal es, primero, la portavoz del gobierno, una tal Patricia Plaja, que en fin, quien vea su currículum se puede echar unas risas, es de estas que forman parte de las familias, colocadita de portavoz de los Mossos, bueno, en fin, de esta gente que a uno le da cierta vergüenza ajena. Una niña bien, vamos a decirlo así, que no aguanta dos broncas, vamos a decirlo así de claro. Y pues ha dicho que no, que existe un conflicto entre el Estado y Cataluña y que hemos de resolver los catalanes. Supongo que se refiere solo a sus catalanes, en fin. Porque donde íbamos es que Pere Aragonés va a la foto, pero su partido va a hacer manifestaciones contra la cumbre. Recordemos, Cataluña, la gran Cataluña, donde nació la democracia, donde nació Aristóteles, donde nació Colón, donde nació todo Dios. Vamos, recuerden, el Belén realmente no era el Belén, era Nou Barris, un barrio aquí en Barcelona. Esa es la triste realidad, que se creen el oro del mundo. Pero bueno, pues Esquerra, que considera que Cataluña está ocupado por Francia y por España, que menos, que contra dos países invasores, pues que hacen una cumbre habrá que manifestarse. Y eso va a suceder el 19 de enero. La idea, la filosofía, pensamos algunos, pues que no pasará de los 4 chillidos porque no les interesa ahora reventar la calle. Veremos algunos elementos más radicales que pretenden hacer y veremos, y aquí es donde empiezan las jugadas divertidas, a qué le interesa que se queme o no se queme la calle. Hemos esbozado ahora una sonrisa, pero a veces, en estos temas de comunicación y contrainformación que hemos dicho en más de una ocasión, se hace curioso, cuando llegas a un escenario como este, valorar qué movimientos pueden ser más o menos interesantes para unos u otros. Y uno podría pensar que un escenario, no creemos que llegue, obviamente, como el que sucedió en aquellos lamentables hechos del 2017, ¿a quién favorecería ahora? A 4 meses de las elecciones, a Esquerra, al PSOE, al PP de fijo. Son de esos movimientos que hay que valorar, como el MUS,
y ver cuál es la mejor jugada y cuál es la mejor respuesta. Faltan días, pero se imaginarán que ya hay gente dándole vueltas al tema, porque al final estos temas siempre son de interés para todos. Y decíamos ayer que en principio hoy se iba a aprobar el tema del Tribunal Constitucional, pues parece que la izquierda, como también comentamos, estaba enfadada entre ellos, es lo que les faltaba, se enfadan entre ellos, y han decidido emplazarse a un pleno mañana miércoles a las 11, la tercera fecha que teníamos, 11 de la mañana, la primera a las 3 que hemos dicho que es prácticamente inmediata. Vamos a ver si decide finalmente quién será el presidente, pero hace gracia al final que la izquierda hasta se fragmenta para elegir estas cosas. Nos han preguntado hoy cuál de los dos candidatos nos parecía mejor y decíamos, hombre, entre malo y muy malo, pues ¿qué quieren que les diga? Ninguno. Pero bueno, si van a elegir alguno, pues que elijan al menos malo. Entonces parece que la pugna es entre el que es más de partido Pumpido o el que es más extrema izquierda, vamos a decirlo así, que es la señora esta que ni nos acordamos su nombre. En todo caso, vamos a ver mañana qué se decide en este tema. Mientras lo que sí parece que no es una decisión nuestra es que el esfuerzo fiscal de España, es una decisión de la señora Chiqui y el señor Sánchez, es superior un 52% a la media europea. Nada, se dice así de pronto. Luego dirán por qué en este país nadie quiere crear empresas, o por qué los autónomos nos quejamos, o por qué estamos hasta los cojones de pagar, o de por qué la gente prefiere no contratar a nadie y hacer las cosas por sí mismo. Pues la realidad es esa. Si quieren crear algo, váyanse de España. Lo siento, pero es así de claro. No se puede maltratar a la gente así. Lo hemos dicho en más de una ocasión y suena muy ultraliberal, lo sabemos. Pero si ya están cobrando el gobierno, fuera de los impuestos reducidos obviamente, el 21% de cualquier transacción económica, que yo me voy a comprar al supermercado sabemos que es menos y ahora con el 0% menos, pero ponemos unificado nuevamente. Si yo me voy a comprar ahora un bolígrafo, voy a pagar el 21%. El educativo tampoco. Un vino. Nos vamos a tomar un vino con ustedes y vamos a pagar un 21% al gobierno. O sea que se nos ha valido sin IVA 10 euros, vamos a pagar 2,1 euros por el vino. O sea, cada copita de vino le estamos dando un sorbete al señor Sánchez. Hombre, si con eso no puedes mantener un Estado llevándote una quinta parte de todo lo que se mueve, es que gestionas de puta pena, perdón que le diga. Porque ya me dirán ustedes, los que están en empresas, autónomos, etcétera, ¿cuántos de ustedes tienen márgenes del 21% limpios? ¿Es que nadie? ¿O muy pocos? Pues el gobierno ni eso parece saber gestionar. Decíamos que vamos a acabar con una historia de esas que creemos que hay que explicar. Dudamos si poner la primera o la última, que es la nueva ley del gobierno donde va a equiparar los secretos oficiales para que los pueda conocer al mismo nivel el CNI, los Mossos o la Ertzaintza. Nos parece una aberración, no solo a nosotros, sino al Consejo Fiscal también le parece una aberración, porque consideran que se puede estar infringiendo un grave daño al Estado. Volvemos a insistir en esta palabra que usamos muchas veces, que es hombres de Estado, gente de Estado, conceptos de Estado que obviamente el señor Sánchez desconoce totalmente. Y hemos puesto el ejemplo y lo creemos que es muy rápido de entender. A nadie se le ocurriría que los secretos y a las gestiones de la CIA pues las supiera el FBI. Ya no hablo de la Guardia Republicana de Texas, o como puñetas se llame. Pues parece una aberración. Porque si rompemos hasta para esto el Estado, ustedes imagínense que tuviera que depender, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sabemos que a alguno le lleva la mosca atrás de la oreja, los atentados de Barcelona. Si tuviéramos que confiar en los Mossos de Escuadra, madre mía, suerte que de aquellas pasó lo que pasó con otros servicios de información, porque si hubiera quedado todo en manos de los Mossos, todavía estaríamos persiguiendo fantasmas, vamos a decirlo así de claro. Y de la Ertzaintza, ¿qué vamos a decir? Pues lo mismo. Y no por criticar a los cuerpos, que creemos que hacen una labor fundamental y que muchos de sus miembros son generalmente gente excepcional, pero el concepto en sí no tiene ningún sentido, no tienen concepto de Estado.
Y nosotros pensamos que hay temas que son para gente de Estado. Y luego hay aficiones, que cada uno puede tener las que considere oportunas. 9 temas hoy, sabemos que nos hemos ido muy tarde, lo lamentamos, últimamente vamos con los horarios un poco cambiados. Volvemos a recordar que lo dijimos ayer, que hemos suspendido el acto de Asturias para la semana que viene, lo emplazaremos solamente a febrero o marzo. Vamos a seguir esta semana, nosotros intentamos de relax, vamos a decirlo así. Y vamos a ver cómo se desarrollan todos estos temas en los próximos días. Nosotros vamos a seguir, en principio, café y programa de noche durante toda la semana, con especial interés a ese primer movimiento que creemos que todos debemos estar atentos, que es la repercusión en el Congreso de los Diputados del Congreso de Ciudadanos. Ese debe ser un tema fundamental. Nos emplazamos a mañana, Patreon, canal Transferencia, como siempre decimos, seguimos.